Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo andan hoy? Es realmente un placer poder acompañarlos en esta mañana y como cada mañana lo hacemos, empezamos con una oración para pedirle a Dios que nos acompañe, que Él nos bendiga, nos instruya por medio de su palabra y realmente lo hacemos con placer, con mucho gusto, para bendición de ustedes y en primer lugar para la bendición de nosotros. Queremos, digo primeramente en el sentido de que brindándole a ustedes la bendición, los más beneficiados somos nosotros, así que lo hacemos con mucha alegría y vamos a pedir la dirección al Señor. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque nos permites en esta ocasión estar con nuestros amigos, Señor, aquí por YouTube. Queremos agradecerte, Dios, porque nos permites leer tu palabra. Tenemos la libertad para hacerlo y ayúdanos a aprovechar esta disposición de lo civil, de lo social que hoy disponemos para prepararnos para estar en tu reino muy pronto, Señor. Queremos pedirte por el cuidado, por la protección de nuestros amigos. Cada uno tiene problemas, Señor, tú los conoces. En especial oramos por aquellos que han tenido familiares que han fallecido por el COVID, que están sufriendo o que están pasando por distintas necesidades. Acompáñanos en este día que vamos a iniciar y derrama enormemente tus bendiciones, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy estamos en Isaías, el capítulo 28, es un capítulo un tanto extenso, es cierto, tiene 29 textos. Noten ustedes que tiene diferentes porciones, van a ver que tiene primeramente van a encontrar ustedes, bueno, como siempre lo decimos, si revisan van a encontrar diferentes consejos, diferentes ideas a la hora de dividir este capítulo. Primeramente, recordemos que va desde el 28 al 33 esta sección que se lo podría definir como los mensajes, la demostración de amor, especialmente en la totalidad del pueblo de Dios, porque hoy es la única vez que Isaías habla un mensaje específicamente a Efraín, o sea, al reino del norte del pueblo de Dios. La primera sección es de los versículos 1 al 4. La segunda sección ustedes van a encontrar que es del 5 al 6, que habla el remanente. En los versículos 7 al 13 habla acerca del liderazgo del pueblo de Israel y el mensaje que ellos daban. Luego en los versículos 14 al 22 vamos a encontrar una especie de crítica espiritual que hace Dios por medio del profeta a su pueblo y van a ver de que hay consecuencias ante la elección del pueblo de Dios. Y finalmente del 23 al 29 se va a hablar acerca de una metáfora en el ambiente o en el escenario de la agricultura en relación al pueblo de Dios. Noten ustedes que en la primera sección es un mensaje que habla acerca de uno de los problemas que tenía el reino del norte. Saben ustedes que cuando se dividió allí por la muerte de Salomón, es interesante que el reino del norte de Jeroboam lo empezó a gobernar, que se quedó con 10 tribus. Tuvo temor de que la gente vaya a adorar a Jerusalén y creó 2 becerros, uno en el norte de la zona geográfica y otro en el sur del reino de Israel, y estableció sus propias fiestas que no estaban para nada de acuerdo a Dios. Y desde ese momento empezó la decadencia moral, religiosa, idolátrica del pueblo de Israel, o sea, el norte, ¿no? Israel del norte. Noten ustedes que hablaba acerca, el versículo 1 habla de un vicio muy común que se veía en el reino del norte y también en Judá, allí por los capítulos 3
4, 5, Dios habla por medio del profeta Isaías acerca de los vicios que había en Judá también, pero específicamente se habla acerca del orgullo que había en el reino del norte. Y a su vez se compara, Dios describe el marchitar de esa nación. Samaria era una ciudad muy bonita, rodeada de valles, era una zona geográfica muy fructífera, y se compara la calidad de una flor que está en proceso de deterioro. En el versículo 2 y el versículo 3 se habla acerca de la llegada de Asiria y la metodología que esta nación iba a emplear para atacar a Israel del norte. Y se compara en el versículo 4, es interesante que se la compara a las primeras brevas, a una planta de higo o a una higuera, donde las brevas son los primeros frutos, donde se demuestra la calidad de la siguiente cosecha de higos. Y cuando yo me acuerdo cuando encontrábamos las brevas con mis papás, bueno, con mi papá específicamente, qué ricas, unos higos especiales, es como una cosecha especial antes de tiempo. El verano es en agosto, en junio. Saben que el higo, la breva, salía antes de tiempo, y cuando alguien la encuentra se la engulle, ¿no? Se la come rápidamente porque es algo único, especial, y se da solamente en un tiempo limitado, o sea, fuera de tiempo de la cosecha normalmente. Y como las brevas son consumidas, así va a ser también el reino de Israel. Van a ver ustedes en los versículos 5 y 6 que se habla y se presenta nuevamente Dios en medio de todo este caos que va a describir el profeta. Va a hablar que dentro de todas las posibilidades que hubo, Judá se mantuvo leal a Dios. Y habría de Judá un remanente. Y saben que este remanente iba a tener algunas características. Las puertas, que era el lugar central más importante de las ciudades del antaño, saben que dice la Biblia que las puertas de esta ciudad, o sea, de la parte de Judá, iban a ser resguardadas. Esta profecía tiene que haber sido una profecía específicamente para el reino del norte antes del 722-723, o sea, 723-722 va para atrás. Y también se puede aplicar al reino de Judá en los capítulos 36 y 37 de Isaías, unos 3 años más tarde del anuncio de esta profecía del profeta Isaías, cuando Sennacherib llega a Judá y es el ejército de los 185.000 soldados asirios es destruido por el ángel de Jehová. Y además dice que esta gente que va a estar conformando el remanente final de Dios, de lo que quede de su pueblo, el resto, iban a ser personas que se conducirían por medio de la justicia y el derecho. Todo ejercicio de lo legal, la gente que estaría en el remanente iba a ser conducido por la equidad, la igualdad y la transparencia legal. En los versículos 7 al 13 exclusivamente se habla tristemente, qué terrible, cuando los líderes se descarrían. Y saben que los líderes empezaron a dejarse conducir por la bebida alcohólica y en consecuencia afectaron su liderazgo, porque más adelante va a hablar en los versículos 14, 15 en adelante, van a ver de que el pueblo ya estaba totalmente contaminado por el espiritismo. Noten ustedes que mientras el pueblo caía cada vez más bajo, los líderes empezaban también a caer en el mismo camino que el pueblo. Noten ustedes que habla de las consecuencias del alcohol en el versículo 7. Dice que ellos se extraviaron por el vino. El alcohol, algunos creen que hoy en día no está aconsejado por Dios la bebida alcohólica, pero todas las ocasiones donde aparece la bebida alcohólica en la Biblia, y sobre todo en
la función de liderazgo, la cabeza del pueblo, ocurren desastres. Dice el texto que el sacerdote y el profeta se extravían por la bebida. Allí en Levítico 10, ¿se acuerdan? Es muy interesante el caso de Nadab y Abiú. Dios le dijo que no debían entrar a ofrendar bebiendo alcohol o bajo la sustancia del alcohol, porque no distinguirían el bien del mal. Dice, se aturden con el vino, la mente queda aturdida. Luego dice, se extravían en la visión, o sea, no pueden seguir el consejo de Dios cuando están bajo la sustancia del alcohol. Y luego dice, como están errados, no pueden escuchar la voz de Dios, no pueden discernirla, obviamente, dice, se hacen como extraviados en las decisiones. Titubean en la decisión, no saben si esto está bien o esto está mal. Entonces el pueblo comienza por faltarle el discernimiento. El versículo 8 es realmente repugnante, pero habla acerca de que no había un espacio tanto a nivel físico como espiritual que no esté dañado en la vida de estos líderes. Dice que todas las mesas están llenas de vómitos inmundos. Noten ustedes la descripción realmente aberrante que hace la Biblia. No queda espacio limpio. Y luego dice, ¿a quién pretenden instruir y hacerle comprender lo que él oye? ¿A niños recién destetados que acaban de dejar el pecho? ¿Para quién es el mensaje? Dice el texto 9. Si ellos no pueden liderarse a sí mismos, ellos mismos han caído en pecado, ¿cómo pretenden conducir a alguien que necesita una conducción racional? ¿A niños que no tienen el raciocinio todavía desarrollado? El versículo 10, noten ustedes que se habla acerca, se toma en dos sentidos. El primer aspecto se toma el versículo 10 como lo toma la Reina Valera, en la lectura de la Biblia. Y es interesante que entre en el contexto porque está hablando acerca de la instrucción bíblica de la palabra de Dios de parte de los líderes hacia el pueblo. Pero también se habla acerca de como sonidos onomatopéyicos, o sea, se repite sonidos acerca de un balbuceo de un niño. Dice mi versión, saula sau, saula sau, caula cau, caula cau. Luego dice caula cau, caula cau. Un poco aquí y otro poco allí. Lo que está hablando aquí el profeta Isaías es que Dios les dio un mensaje sencillo a los líderes. Dios no le habló con palabras raras. Dios le habló de manera diáfana, clara, transparente, para que ellos den el mensaje sencillo al pueblo. Pero Dios dice, les voy a hablar por medio de una lengua extranjera. Llegan, el versículo 11, llegan los asirios, llegan los babilonios, llegan los medos y los persas, llegan los griegos, pasa Roma, nación tras nación imponiendo su lenguaje, hasta que inclusive en los tiempos de Cristo había una combinación de arameo, de griego, de un pensamiento hebreo, ¿no? Es muy interesante lo que está hablando aquí Isaías 28, el versículo 11. Y el versículo 12 habla de que en el acto de oír, en el acto de contemplar, de pasar tiempo con Dios, viene la paz y el reposo. Y luego habla el versículo 13, dice, entonces la palabra del Señor les sonará así, saula cau, saula sau, caula cau, caula cau, un poco aquí, otro poco allí, a fin de que caigan de espaldas al caminar, se destrocen y queden enredados en la trampa. Noten ustedes que dice, con palabras sencillas no me escucharon, con palabras claras, muy al punto, muy específicas, no alcanzaron la propuesta que yo les di. Por lo tanto, ahora les voy a hablar de manera más fuerte. Voy a emplear instrumentos que sean para llamar su atención. En esta sección nueva, ahora del versículo 14 al 22, tenemos una declaración abierta de a quién estaban tomando en cuenta los integrantes del pueblo de Dios.
y también el llamado que hace Dios a través de Isaías, y aparece la figura de Jesús acá en este medio. Noten ustedes que los versículos 14 al 22, el pueblo le dice a Isaías, y en otras palabras le está hablando a Dios, dice: nosotros hemos tomado una decisión, nosotros confiamos en alguien, pero no es en el autor de la vida, no es en nuestro Dios. Nosotros hemos preferido otro camino, y noten ustedes que Dios no fuerza la voluntad de la gente. Dios respeta la decisión de la gente, pero Dios sí le va a hablar a la gente de las consecuencias de su andar, de su elección. Eso es lo lindo de la Biblia, que Dios me dice: mira, Ezequiel, tú puedes elegir, tú haz lo que quieras, pero yo te voy a recomendar lo mejor para tu vida. Y si tomás el camino del mal, te voy a anunciar de antemano la consecuencia. La actitud del pueblo era: hemos hecho una alianza con la muerte. Habían puesto el fundamento de arena, porque después se va a hablar, en el versículo 16, se va a hablar acerca del fundamento que es estable, que es la roca. Dice: hemos hecho una alianza, un pacto. Hemos interactuado con la muerte. ¿Quién es el autor de la muerte? Es interesante que dice: hemos establecido un pacto con el Sheol. Habla de un reino y habla de un rey. Han elegido al reinado del Sheol, del espacio donde están los muertos, y han elegido como su rey, como su líder, a la muerte. Y dice que han hecho un pacto: cuando pase el flagelo desencadenado, no nos alcanzará. Ellos creían, esto es interesantísimo, creían que iban a encontrar auxilio en el autor del mal. Ellos declaran: porque nos hemos hecho de la mentira un refugio y nos hemos amparado en el engaño. Reconocían abiertamente su decisión. Ellos sabían lo que habían elegido. Dios dice: pero miren, observen, yo estoy al control de mi pueblo, le dice Dios. Yo voy a poner un fundamento estable, un fundamento sólido, una piedra a toda prueba, que aquel que se aferre, que se pare en esa piedra, no será jamás defraudado. El que tenga fe en esa roca, en Cristo Jesús, no vacilará. Porque mi propuesta es segura, dice Dios. Mi propuesta no vacilará. Yo usaré el derecho como medida y la justicia como plomada. Eran medidas de la construcción para hacer un edificio estable. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondite. Noten ustedes allí en Isaías 8 que hablábamos de Asiria como fuente de aguas, ¿no? ¿Se acuerdan? Es vuelta aquí a hablar, vuelve otra vez el profeta a hacer anuncio de esta metáfora. El versículo 18 dice: la alianza que hicieron con la muerte será anulada y no se mantendrá el pacto con el abismo. Noten ustedes, la muerte como rey y el Sheol o el espacio de los muertos como el reinado. No se mantendrá el pacto con el abismo. Cuando pase el flagelo desencadenado, serán aplastados. Querido amigo, la única confianza es lo que dice el Salmo 37:3. Confía en el Señor. Confía en Él. No deposites tu confianza en otro hombre. No deposites tu confianza en Satanás. Satanás no puede ofrecer seguridad. La Biblia dice que Dios es el que va a vencer. Tenemos que estar del lado ganador. Y luego otra vez todas estas descripciones son metáforas de cómo Dios iba a emplear un instrumento que aquellos que confiaban, que se refugiaban o que tenían la esperanza de refugiarse en la muerte, iban a ser avergonzados.
Dice el versículo 19, los arrollará cada vez que pase, porque pasará una montaña tras otra, de día y de noche, y será algo terrible comprender el mensaje. Utiliza la metáfora de las aguas, de las olas, el oleaje que iba y venía. Utiliza la semejanza del viento que golpearía contra la casa. Y los que estén fundados en la base que no sea la roca, vacilarán, pero aquel que esté basado en la roca no vacilará. El lecho, a otra comparación, hace una figura de una cama, empleó figuras del agua, de la albañilería, ahora emplea la figura de la cama. La cama, algunos refugiarán o creerán refugiarse en el calor de la cama, pero la cama quedará corta, dice el texto. La manta demasiado estrecha para envolverse. Sí, el Señor se alzará como en el monte Parasim, se enfurecerá como en el valle de Gabaón, en la defensa de el rey David, cuando Dios manifestó su poder. Y luego dice, para realizar su obra, una obra extraña. Hablábamos allí en, creo que Isaías 26, ya me he perdido los capítulos, pero en el capítulo 26, si no mal recuerdo, hablamos de que Dios no anhela la destrucción del impío. No, Dios no está contento con la destrucción del malvado. Dios, cuando va a destruir, es una obra rara, inédita para Él. Y esto es muy, muy interesante, porque dice el texto 22, ahora el profeta, como ve la crisis que se le estaba viniendo, el anuncio que le estaba dando Dios a través de su mensaje, o sea, el mensaje del profeta en su persona, le dice, dejen de burlarse, tomen el asunto en serio, no tomen para la broma lo que le estoy diciendo, no sea que se aprieten más las ataduras, no sea que su culpa se engrose, porque es un decreto de exterminio el que el que yo escuché de parte del Señor de los ejércitos contra todo el país. Yo soy testigo, le dice Isaías, no jueguen con esto, no lo tomen de manera liviana, están agrandando su pecado. ¿Qué llamado de atención hace el profeta al pueblo? Prácticamente le suplica, le ruega, hay un grito desesperado del hombre, del vocero de Dios. En los versículos 23 al 29 vamos a tener una figura obtenida del mundo de la agricultura. Dentro de la agricultura, el profeta hace una comparación de cómo Dios actúa con las diferentes personas, con los diferentes temperamentos que cada uno tiene, y Dios conoce los niveles de exigencia para cada persona. Noten ustedes que el versículo 24 habla de que si bien el arar es importante, el sembrar es importante y el cosechar es importante, no siempre se ara, no siempre se siembra y no siempre se cosecha. Habla de que hay tiempo para todo. Un momento voy a estar arando, otro momento voy a sembrar y otro momento voy a cosechar. Está hablando de que hay tiempo para cada actividad. Noten ustedes el versículo 25, es muy interesante que cada planta, Isaías en esta porción no nos dice, no nos aclara a qué está haciendo alusión, pero deja que el lector deduzca la conclusión de esta parábola. Aquí él habla, es muy interesante el versículo 25, dice, una vez igualada la superficie, cuando ya se ha arado, cuando ya se ha preparado la tierra, dice, no siembra el hinojo y esparce el comino, planta el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la espelta y la avena, dice otras versiones, en sus linderos. Noten ustedes que cada semilla tiene un cuidado especial, tiene una manera de ser tratada. Noten ustedes que aquí está hablando de que no todas las semillas se deben tratar de la misma manera. Dios está hablando que con su pueblo Dios sabe cómo está trabajando con él. Nos habla a nosotros los lectores
y nos dice de que Dios conoce el corazón de su pueblo y Dios conoce cada uno de sus integrantes y sabe cómo trabajar con ellos, tanto a nivel como nación, así también como creyente individual. Y el versículo 26 lo confirma, dice: el que le enseña estas reglas, el que lo instruye es su Dios. Dice Dios: yo conozco las reglas, yo sé cómo trabajar, yo sé cómo tratar a mi pueblo, yo sé cómo tratar a cada persona, a cada ser humano. El versículo 27 dice: el hinojo no se trilla con el rastrillo, no se pasa sobre el comino la rueda del carro, el hinojo se golpea con la vara y el comino con el bastón. Dios está diciendo: miren, yo les voy a enseñar cómo se trabaja, cómo se siembra, cómo se cosecha, cómo se ara. No se trata a todos por igual, dice Dios. Yo conozco el trato que tengo con cada uno de cada integrante de mi pueblo, cargada de tacto, esa manera de tratar de Dios. Dios conoce nuestros límites y sabe hasta dónde nosotros vamos a poder resistir. Dice el versículo 28: ¿se tritura el grano? No, no se lo trilla indefinidamente. Se hace girar la rueda del carro, se lo machaca, pero no se lo tritura. Noten ustedes que aquí está hablando acerca del momento de la cosecha. Hay un momento para arar, hay un momento para sembrar y hay un momento para obtener el grano, dice Dios. Y el juicio, o sea, la endecha que tiene Dios, o como el juicio que Dios quiere hacer a su pueblo, no va a ser eterno. Va a haber un tiempo para todo. Va a haber un momento de sembrío, por así decirlo, de manera simbólica, ¿no? Un momento de arar y un momento de la cosecha. Esta figura de la cosecha no es nueva en Isaías. Ya lo hemos visto en otras porciones que lo emplea. Vimos en Apocalipsis 14, en Mateo 13. Nosotros hemos visto en otros pasajes que se habla de la agricultura como cuando las naciones llegan a su estado de madurez, Dios dice: cosechémosla. Y con el pueblo de Dios no es la excepción. Lejos de eso, todo lo contrario, el pueblo de Dios tiene mayor luz, por lo tanto es más responsable de su mensaje dado por el profeta Isaías. El mensaje cayó en las manos del pueblo, por lo tanto es más responsable aún. Y dice el versículo 29: también esto procede del Señor de los ejércitos, admirable por su consejo y grande por su destreza. Dios es un consejero perfecto. Allí se prometía en Isaías 9, admirable consejero. Dios no hace esto por venganza, lo hemos visto en otros capítulos. Dios actúa duramente con su pueblo para enseñarle, para instruirle. Y nosotros tenemos que aprender algo del capítulo de hoy. ¿Será que nosotros estamos dejándonos llevar por sustancias que dañan nuestra mente? ¿Será que nos estamos desviando del mensaje profético por las costumbres, el estilo de vida incorrecto que nosotros tenemos? ¿Será que el mensaje que nosotros recibimos de este capítulo estamos buscando consejo en el lugar equivocado? ¿Será que estamos buscando consejos en las cartas, en el horóscopo, en las estrellas, en el tarot, en la hechicería, en la brujería, en la curandería? ¿Será que estamos buscando en el lugar incorrecto? Querido amigo, la confianza debe ser puesta solamente en Dios. ¿Dónde está colocando usted su confianza? Dios nos llama a depositar nuevamente su confianza en Él. Si usted se basa en la roca de Sión, seguramente si usted tiene fe en esa roca, usted no va a ser defraudado. Por eso, confíe solamente en el Señor Jesucristo. Desde el canal Enseñanza Bíblica les mandamos un saludo a cada uno de ustedes. Les deseamos de corazón que el Señor les bendiga, les cuide, les proteja. Por favor, suscríbanse al canal, denle un like, un me gusta
dejen sus comentarios y también compartan, porque eso no olviden que nos ayuda a nosotros a poder seguir creciendo, escalando en los programas que tiene YouTube y nos amplía las actividades que podemos ir haciendo. Por eso no dejen de apoyarnos y estén atentos, porque la semana que viene, aquí tengo el calendario. La semana que viene vamos a hacer, en principio, a ver si agregamos un día más, en principio vamos a hacer un ciclo de evangelismo sencillo para todas las personas que quieran estar, desde el jueves 24 hasta el sábado 26. Les vamos a ir anunciando bien la hora, pero vamos a hablar de encuentros especiales que tuvo Cristo con personas diferentes en su ministerio. Prepárense, porque capaz que lo hacemos tipo 8 o 9 de la noche. Le vamos a ir anunciando poco a poquito. Así que háganse un espacio. Recuerden, la semana que viene, desde el jueves hasta el sábado. Vamos a ver si agregamos un día más el miércoles, pero vamos a ver cómo estamos de tiempo. Los esperamos. Prepárense. Sigamos estudiando el Reavivados por su palabra, que es de bendición. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo videito. Chaucito.